Gris es el peor juego de 2018. Gris falla como construcción arquitectónica porque, da igual que sus imágenes sugieran belleza, la interacción con su mundo es vacía. Los detalles que se presentan visualmente no existen para la jugabilidad, creando así una disonancia sensorial. Viajar a través de los paisajes sugiere ir por escaleras o pequeños montículos de arena, pero en realidad lo único que hace es presionar izquierda y derecha, como si todo estuviese plano. Gris falla como plataformero porque no hay gracia en el movimiento gravitacional, no hay castigo por el salto erróneo, no hay enriquecimiento para usar el plataformeo para la exploración. Si fallas, simplemente te caes y lo intentas de nuevo hasta que lo logres. Su único propósito es engañar al jugador para hacerle creer que están haciendo algo mientras avanzan y resuelven rompecabezas coleccionables para justificar que es un juego. Es tan simplón que uno se pregunta por qué está ahí. Es inepto como afirmación sobre sobrepasar la depresión debido a su vaguedad. En lugar de contar un punto de vista personal, el juego utiliza su tema como excusa para imágenes abstractas y elevar su tono a la solemnidad y venderse a sí misma como una experiencia artística. Uno solo necesita compararlo a otros plataformeros que traten con el mismo tema para darse cuenta de su ausencia de introspección. Problem Attic de Liz Ryerson subvierte las reglas constantemente junto a una estética glitch donde los límites son poco claros para exteriorizar las presiones físicas y mentales de las personas infelices con su propia identidad, más específicamente disforia de género. El Loot de Gambit Game Lab utiliza sus controles periódicamente más débiles para materializar a través de las físicas el sentimiento de ser arrastrado hacia abajo por la depresión, cuando las cosas que solían hacerte feliz antes ya no funcionan, y el esfuerzo que se necesita para salir del abismo mental. Rock Bottom de Patchwork Doll se pone a sí mismo en el fondo de un abismo donde no puedes escapar hasta que has experimentado el fracaso numerosas veces, haciendo la muerte un rompecabezas a la vez de la fuente de una mejora en el salto, creando así una sensación de liberación después de la dureza, que no importa cuántas veces fracases, siempre hay un camino fuera. Incluso si la comparación fuese hecha con un juego que no me gusta, como Celeste de Matt Thorson, Gris palidece en comparación, ya que si bien Celeste revela una actitud victimista, el juego es más honesto y tiene un propósito al usar la metáfora de escalar una montaña y enfrentar tus demonios internos en tu camino como manifestación de sobrepasarse a los problemas mentales. El retrato de Gris de sobrepasar la depresión es una experiencia suave que está distanciada de la condición clínica y está más cercana a la romantización, sin el dolor detrás. Dejando de lado lo insultante que es capitalizar en lo sentimental, el resultado final es que no hay afirmación, no hay nada que el juego intente y por tanto no hay nada que se logre. La seriedad del juego solo lleva a una fachada, ya que está vacío por dentro. En este momento, la versión de PC de Gris tiene 84 Metacritic. Eso es arte, dicen los jugadores y la crítica. No es sorpresa porque los videojuegos son el hazmerreír entre otras disciplinas. ¿Por qué tomar los videojuegos como arte es un meme? Después de todo, lo único que pedimos de los videojuegos es la parafernalia, es la fachada. Y me pregunto si esto es todo lo que hay el futuro del medio. Hace tiempo, allá en 1995, se dice que Shigeru Miyamoto afirmó al hablar de Donkey Kong Country que los jugadores soportarán jugabilidad mediocre siempre y cuando el arte, entre comillas, sea bueno. Más de 20 años después, Gris prueba que dicha afirmación aún es verdadera.